Tenemos nuestra ficha número 5 referente a esta semana, ¿ok? Trata de un refuerzo académico de los movimientos que ya hemos visto, MRU, MRV y caída libre, ¿ok? Entonces, vamos a seguir recordando las fórmulas, cómo se trabaja, cómo se efectúan las operaciones, cómo se interpretan los problemas, ¿sí? Listo, entonces aquí podemos observar las fórmulas de MRU. Nosotros podemos relacionar el triangulito que les dije. Con esto ya podemos sacar nuestras tres fórmulas con las que trabajamos en este movimiento. Con respecto a MRV, tenemos cuatro fórmulas. La primera de aceleración, dos de velocidad final y una de distancia, ¿no? Y por último tenemos las fórmulas de caída libre, que son tres. Son muy similares a la de MRV, con la diferencia que en vez de la aceleración hay gravedad y en vez de la distancia hay Altura. altura. ¿Ok? Listo. Entonces, les voy a dejar de compartir pantalla. Nos vamos a ir a Paint. Voy a abrir una página de Paint para darles una acotación adicional y con esto creo que vamos a trabajar mejor los ejercicios para que ustedes no se confundan y no le vean tan compleja a la asignatura, ¿ya? Entonces, desde luego, no, yo sé que donde tienen falencias y están fallando es en la parte matemática, en la parte analítica, donde ya tienen que hacer sumas, restas, multiplicaciones, potenciación, entonces es la parte que ustedes tienen falencia, ¿ya? Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver ahorita, ¿sí? Es un poco de unidades, ¿no? De magnitudes. Entonces, recuerden que para nosotros resolver estos ejercicios o el estudio, el análisis de estos ejercicios, tienen magnitudes, ¿sí? Y ya vamos a ver cuáles son las que hemos venido trabajando. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a continuar, ¿ya? Yo voy a aportar con la primera magnitud y de ahí vamos a ir participando todos. Yo sé que las magnitudes con las que hemos venido trabajando, una de las tantas es distancia. Una magnitud es algo que se puede medir, ¿no? Por ejemplo, sí podemos medir la distancia. Símbolo de la distancia, de minúscula. La unidad de medida es en metros, ¿ok? También lo vamos a encontrar en kilómetros o en alguna otra unidad de medida, pero siempre tenemos que transformar a metros. Yo, por lo general, siempre les voy a dar en metros para que hagan el ejercicio de forma directa y no tengan que hacer transformaciones. Sí, vamos en el orden que tengo. Señora Gabriela Quigia, dígame la siguiente, una magnitud de las que hemos venido trabajando. Magnitud es algo que se puede medir, ¿no? O sea, como un valor. Eh, sí, o sea, magnitud es lo que podemos medir en un movimiento. 60 metros. No, ahorita no como ejemplo, sino otra unidad, otra magnitud. Esta es la primera magnitud. Vamos con otra magnitud. Ah, tiempo. Tiempo, correcto. Sí, otra magnitud es el tiempo. Sí, porque también lo podemos medir. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el símbolo del tiempo? Señora Gabriela Quigia, vamos llenando todos los parámetros. T. T. T minúscula, ¿no? ¿Y la unidad de medida? Perdón, no escuché. Segundos. Segundos, correcto, segundos. Sí, yo le hago estos cachitos para que no se confundan con el 5. También nos pueden dar en hora, ¿ok? Pero siempre tenemos que transformar a segundos por el sistema internacional.
Ahora, Bien. para que ustedes no estén transformando, yo siempre les doy en segundos. Vamos con otra magnitud. Señor, a ver, ¿quién tengo el respectivo orden? Ulco Melanie. Señora. Es la aceleración. Ya, correcto, ya. La aceleración. Aceleración. ¿Ya? Aceleración. ¿Cuál es el símbolo o con cuál la representamos? La minúscula. Con A minúscula, ¿no? ¿Ya? La unidad de medida de la aceleración, ¿cuál es? Metros sobre segundos. Metros sobre segundos, ¿qué más? Al cuadrado. Al cuadrado. Sí, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Porque prácticamente la aceleración viene a ser lo que es No, no. una variación de velocidad sobre el tiempo, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar en metros sobre segundos al cuadrado. También lo podemos encontrar en kilómetros hora al cuadrado, pero tenemos que transformar siempre, o en cualquier otra medida, siempre tenemos que transformar a metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Vamos con otra magnitud. ¿Cuál puede ser? Velocidad. Velocidad, correcto. Entonces aquí vamos. Velocidad. Velocidad, vamos con la señora que me dijo velocidad, por favor. Yo lo hice. Velocidad, ¿ya? ¿Qué símbolo es de la velocidad? ¿Cómo la representamos? La B pequeña. Con V, ¿no? Con V, o V pequeña, ¿ya? La unidad de medida. ¿Qué unidad de medida nosotros trabajamos para la velocidad? Metros sobre segundo. Distancia, tiempo, sobre tiempo. Metros sobre segundos, correcto. Metros sobre segundos. Metros sobre segundo es la unidad de medida. ¿Ok? También la podemos encontrar en kilómetros sobre hora. ¿Ok? Pero siempre tenemos que transformarla a metros sobre segundos. ¿Ya? Si yo digo metros sobre segundos al cuadrado, ¿qué unidad de medida? ¿Qué corresponde? Metros sobre segundo. A ver, metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración. A la aceleración, correcto. Y si digo metros sobre segundos, ¿a cuál corresponde? La velocidad. A la velocidad, correcto. Listo, vamos con otra magnitud. Dentro de esta, antes de pasar, dentro de esta velocidad, por favor, sí, tenemos las subvelocidades, ¿no? La velocidad inicial o la velocidad final, ¿sí? Pero en ambos casos llevan esta misma unidad de medida, ¿no? Metros sobre segundos, ¿ya? Vamos a continuar, por favor. Otra magnitud. Otra magnitud. Altura. Altura, ¿ya? Altura. Perdón. Altura. Nosotros trabajamos. ¿En qué movimiento trabajamos con altura? ¿En qué movimiento trabajamos? Distancia. Es una distancia, sí, la altura, pero ¿en qué movimiento la estudiamos? Metro. Movimiento rectilíneo uniforme. No. Uniformemente variado. No, la altura. Caída libre. Eso, en caída libre, por favor. En caída libre, nosotros analizamos alturas, ¿no? El símbolo de la altura. H minúscula. H minúscula, correcto. ¿En qué unidad de medida está? Metros. En metros, correcto, en metros. En metros. Exacto, también nos puede dar en kilómetros, pero siempre tenemos que transformar
a metros, ¿no? Siempre a metros. Por lo general, yo siempre ya les doy directo en las unidades con las que se trabaja para que ustedes no tengan que hacer transformaciones. Vamos con la última. ¿Cuál es la que nos falta ahí? Es una, digamos que es un caso especial de aceleración. ¿Cuál es la que nos falta ahí? La gravedad. Gravedad. La gravedad, ¿no? Gravedad. ¿Con qué represento la gravedad? ¿Con qué le- ¿Qué? ¿A qué? Con la G minúscula, ¿no? ¿En qué unidad de medida trabaja la gravedad? Metro. Si es una aceleración. Metros sobre segundo. Al cuadrado. Al cuadrado, sí, al cuadrado. Porque si es solo metros sobre segundos, es una velocidad. ¿Ok? Entonces, igual, nos pueden dar en kilómetros sobre horas al cuadrado, pero siempre tenemos que transformar a metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué tenemos que transformar? Por el sistema internacional, ¿no? Todo tiene que dar uniforme y hablarnos de una sola cosa. ¿Ya? Listo. Entonces aquí, por favor, tenemos las unidades de medidas con las que nosotros hemos venido trabajando todo este tiempo. ¿Sí? ¿Por qué es importante que ustedes se aprendan o sepan las unidades de medida? Porque si un ejercicio dice, un vehículo corre una distancia de 3.000 metros, ustedes saben que eso será distancia, ¿no? Si por ejemplo, dice un atleta corrió 200 metros. Entonces, ustedes saben que ese 200 metros, por tener metros, es una distancia. Y lo hizo en 60 segundos. Entonces, ustedes saben que esos 60 segundos, porque tiene segundos, es tiempo. ¿Ok? Y así sucesivamente, si nos dice, espérame un segundo. Si nos dice aceleración, la misma historia, tiene que estar en metros sobre segundos al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Con esta unidad de medida nosotros trabajamos y podemos realizar las operaciones, ¿ya? Tengan muy presente y muy en cuenta este tipo de recuadro que acabamos de hacer ahorita, donde están las magnitudes, el símbolo, la unidad de medida en el sistema internacional con la que se trabaja, ¿ya? Estamos claros, ¿ya? Entonces, dicho esto, por favor, vamos a pasar con el siguiente, el primer ejercicio que nos corresponde. Ya, les voy a compartir pantalla ya de la ficha para que ustedes también la tengan presente. Listo, entonces miren, aquí nosotros tenemos los tres movimientos que hemos venido trabajando, MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, MRV, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, y pues caída libre, ¿no? Sus respectivas fórmulas y tenemos las partes de actividades. Yo siempre, cuando esté toda una mezcolanza de todos los ejercicios que se ha visto, siempre yo les menciono al principio a qué hace referencia, ¿no? Por ejemplo, dice ejercicios de MRU, ejercicios de MRV, ejercicios de caída libre, ¿sí? Para que ustedes sepan con qué fórmulas tienen que trabajar. Ok, por ejemplo, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ya? Que nos compete en MRU. Listo, entonces vamos a ir a una nueva página de Pine. Ya. Entonces, por favor, a ver, estamos aquí. Ya. Listo, entonces nos dice, un automóvil avanza con MRU, ¿sí? Ya desde ya nos está diciendo MRU, ¿sí?
Entonces nosotros sabemos que vamos a trabajar, al menos en este ejercicio, con movimiento rectilíneo uniforme. Automáticamente yo relaciono el triángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las tres magnitudes con las que yo voy a trabajar, donde arriba colocaba la distancia, abajo la velocidad y al lado el tiempo. Y de aquí yo saco la fórmula que voy a utilizar. Pero para esto primero voy a sacar los 5 ítems, que es datos, incógnita, gráfica, fórmula o fórmulas y la solución. ¿Ok? Entonces, continuemos leyendo el ejercicio. Dice, un automóvil avanza con MRU a razón de 5 metros sobre segundos. Nos dice esto, 5 metros sobre segundos. ¿Qué viene a ser? Distancia. No. Ese es el tiempo, dice. Les pongo acá ya. 5 metros sobre segundos. ¿Qué viene a ser esto? Velocidad. Velocidad. Velocidad, por favor, sí. Si estuviera solo 5 metros sin este segundo, es distancia. ¿Ok? Si estuviera 5 segundos sin este metro, fuera tiempo. ¿Ok? Por favor. Listo. Durante 10 segundos. ¿Qué es estos 10 segundos? El tiempo. El tiempo, correcto. Y lo que nos pide es calcular, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? La distancia. Recorrida, es decir, con la D, ¿no? Entonces vamos a anotar nuestros datos. Yo tengo la velocidad que es de 5 metros sobre segundos. Tengo el tiempo que es de 10 segundos. Y lo que me pide de incógnita es la velocidad. ¿Ya? Mi gráfica dice un automóvil. Vamos a hacer rapidito un automóvil. No, está aquí el automóvil, está yendo en línea recta. Está yendo por aquí, digamos que este es el mismo automóvil, no se desplaza, Tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos y ha recorrido cierta distancia que no la sé en un tiempo de 10 segundos. ¿Ok? Lista mi gráfica. Ahora, vamos a nuestro triangulito para saber qué fórmula es la que necesito. Si me está pidiendo de incógnita la velocidad, me voy a mi triángulo, tomo la velocidad, ¿sí? Separo la velocidad y coloco lo que me resta al lado del igual. Lo que me resta es la distancia que divide al tiempo, o distancia sobre tiempo, ¿sí? Y esta sería la fórmula con la que yo voy a trabajar. Voy a la parte de la solución, vuelvo a copiar mi fórmula, ¿sí? Y procedo a resolver. Velocidad viene a ser distancia. Aquí, por favor, vamos a trabajar solo con números, ¿sí? Solo con números y al último anotamos la unidad de medida, en este caso de la velocidad. Entonces, velocidad dice distancia sobre tiempo. Distancia es 5, perdón. Aquí. Dicen que no la incógnita es la La distancia. incógnita es la distancia. Sí, Está mal. Gracias, está mal cogido, ¿no? Ya, entonces aquí la incógnita, ¿ok? No es velocidad, sino es distancia, ¿sí? Entonces voy a mi triangulito y tomo la distancia, ¿ok? Tomo la distancia y lo que me queda es velocidad al lado de tiempo, es decir, una multiplicación, velocidad que multiplica el tiempo. Tomo la fórmula para yo resolver y reemplazo valores. Aquí, por favor, solo voy a reemplazar números, ya no unidades. Después al último coloco la unidad. Entonces tengo velocidad de 5 y el tiempo es 10. 5 por 10, ¿cuánto es? 50. 50.
Correcto. 50. ¿En qué unidad de medida me corresponde? En metros. Metros. En metros, correcto. ¿Ya? Y así está más fácil, ¿sí o no? ¿Ya? Solo multiplico 50 por 10, 5 por 10 me da 50 y al último coloco la unidad. La unidad, ¿no? Aquí sí tengo que colocar la unidad, por favor, porque distancia no es igual a solo 50. ¿50 qué? 50 metros, ¿no? Esta es la unidad. Y con esto ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, al último, por favor, poner la unidad. La unidad de medida es muy importante. ¿Sí? Listo. Entonces, está súper fácil, ¿no? Vamos a ir a otro ejercicio. Los que estén copiando, sigan copiando. Ahorita voy hasta yo copiar el siguiente ejercicio. Listo, entonces, por favor, les comparto pantalla de la nueva página de Paint. ¿Ya? Y entonces aquí vamos a ir al siguiente ejercicio que hace referencia a lo que es MRV. Sí, en MRV ya tenemos aceleración, tenemos velocidades iniciales, velocidades finales, ¿ok? Se mantiene tiempo, se mantiene distancia, ¿ok? Listo, y para esto trabajamos con 4 fórmulas, ¿no? Aquí tenemos nuestras 4 fórmulas aquí en el costado derecho de la pantalla. Y de igual manera, sabemos que esto es MRV, tal cual está aquí en las fórmulas, ¿no? Listo, vamos a ir a nuestro ejercicio, vamos a sacar nuestros 5 parámetros, que es los datos, la incógnita, la gráfica, las fórmulas y lo que es la solución, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Dice, un auto parte del reposo y alcanza una velocidad de 81 metros sobre segundos en 3 segundos. Determinar la aceleración del auto y la distancia que recorre en ese tiempo. Primer punto, un auto parte del reposo. Parte del reposo, ¿qué nos quiere decir? Velocidad inicial. Velocidad inicial de 0, ¿no? 0 metros sobre segundos, ¿ya? Alcanza una velocidad de 81 metros sobre segundos. ¿Qué viene a ser esto? El tiempo. No, el tiempo es solo en segundos, por favor. Y ahí nos dice La metros. velocidad. Velocidad final. Velocidad final. ¿Sí? Ahora sí, en 3 segundos. ¿Qué viene a ser esto? 3 segundos. El tiempo. El tiempo. Determinar la aceleración del auto. ¿Con qué letra yo representaba aceleración? A. A minúscula. Y la distancia que recorre el tiempo. La distancia, D. ¿con qué letra? D minúscula. D minúscula. ¿Ya? Listo, vamos entonces a anotar los datos que tengo. Primer dato, tengo la velocidad inicial que es igual a 0 metros sobre segundos. Tengo
La velocidad final que es igual a 81 metros sobre segundos. Y tengo el tiempo que es de 3 segundos. ¿Ok? De incógnitas, en cambio, tengo la primera, que es la aceleración, y la segunda, que es la distancia. Son mis incógnitas. La gráfica, vamos a poner rapidito un vehículo, parte del reposo, esto va en línea recta, ¿sí? El vehículo recién va a arrancar. Cuando recién arranca tiene una velocidad de 0. Cuando finaliza su trayectoria tiene una velocidad final de 81. Esto lo realiza en un tiempo de 3 segundos. Sería Y lo que me pide es calcular la aceleración y me pide también calcular la distancia que no sé. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Como primer punto, ¿cuál fórmula yo necesito? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta para encontrar aceleración? La primera. La primera, correcto. Entonces, para mi primera incógnita, justo voy a utilizar la primera fórmula también que dice velocidad final es igual a menos velocidad inicial, todo sobre el tiempo. Y la segunda fórmula, ¿cuál es la que yo voy a utilizar para encontrar distancia? 1, 2, 3 o 4. Para 4. encontrar distancia, correcto, 4. Y me dice que distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica a la aceleración y esto multiplica al tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces procedo a seguir resolviendo. La primera incógnita necesito la primera fórmula que dice velocidad final menos velocidad inicial, todo sobre el tiempo, ¿no? Y la segunda incógnita necesito, en cambio, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica la aceleración y esto multiplica el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Vamos a resolver el primero. Entonces la aceleración va a ser igual, velocidad final, solo datos nomás. ¿Ok? Solo datos vamos a tomar. Solo parte numérica, ¿sí? 81 metros. Velocidad final es 81 menos velocidad inicial que es 0, todo sobre el tiempo que es de 3. 3 Entonces, la segundos. aceleración va a ser 81 dividido para 3. ¿Cuánto es? 27 metros sobre segundos. De eso, aquí ya pongo mi unidad de medida, que sería metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la aceleración es de 27 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos al siguiente, para resolver la siguiente incógnita, de igual manera, colocamos la distancia, los valores, velocidad inicial 0 por el tiempo que es 3, más un medio de que multiplica la aceleración. La aceleración yo ya la tengo aquí abajo, la saqué, que es de 27, que multiplica el tiempo que es 3 al cuadrado, ¿no? Entonces la distancia va a ser igual 0 por 3. Aquí, por favor, en este tipo de ejercicios, cuando tengan sumas, restas, multiplicaciones, potenciaciones, divisiones, lo primero que hay que hacer es potenciaciones y multiplicaciones, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar esto por esto, 3 por 0, me queda 0, mantengo el más un medio y voy a hacer, en cambio, la potenciación. Raíz, la potencia de 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Nueve. De eso, 9, ¿ya? Ahora, en el siguiente paso, ya no tomo en cuenta el 0, coloco directamente en un medio por, y multiplico 27 por 9. ¿Cuánto me da? $243,000. 123.
Ya, todo número entero está dividido imaginariamente por el 1. En este caso lo vamos a anotar para poder resolver de esta manera, ¿no? Multiplicación de numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Me quedaría 1 por 243 y 2 por 1, 2. Entonces me queda 243 dividido por 2, que esto es a 121.5 121.5. ¿En qué unidad? metros. En metros. La distancia es en metros. ¿Ya? Y esto sería todo. Ya tengo mi primer ejercicio y el segundo resuelto. ¿Ok? De esta manera es muy diferente como las que les enseñé, que anotábamos igual las unidades. Sí, pero he visto que hay mucha confusión, así que mejor vamos a hacer la parte analítica, matemática, y al último colocamos la unidad de medida. ¿Sí? Entonces, para esto yo tengo que saber siempre que la distancia va a estar en metros, que la aceleración va a estar en metros sobre segundos al cuadrado, que la velocidad va a estar en metros sobre segundos, que el tiempo va a estar en segundos, ¿sí? Que la gravedad va a estar en metros sobre segundos al cuadrado y la altura tiene que estar en metros, ¿no? ¿Sí? Esto, por favor, nada más, ¿ya? Y pueden resolver tranquilamente la parte matemática y al último colocan lo que es la unidad de medida. Por favor, se me acaba el tiempo. Activen sus cámaras. El siguiente ejercicio que faltaría es solo de caída libre, que nosotros ya lo vimos la anterior clase, ¿no? Y están súper sencillos los ejercicios, ¿ya? Entonces, eso es, por favor, no sé si alguien tenga alguna inquietud. Ya les envío el video y también los parámetros de hasta qué día puedan presentar.